Bueno, pues seguimos con la parte más interesante, creo yo, de la jornada, que es contar hoy con la presencia de don Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo del Consell Valencià de la Innovació, que nos va a dar a conocer el proyecto de la Agencia Valenciana de la Innovación y que agradecemos muchísimo hoy su presencia aquí, puesto que sabemos que ha hecho un esfuerzo para atender y para contar a lo que es el entorno y el territorio de la comarca del Alcoyá este interesantísimo proyecto. Le dejo la palabra y después pues, quedamos abiertos también a esas preguntas que no sé si os estáis reservando para el final, que queráis hacernos a cualquiera de los que hemos estado aquí. Pues muchas gracias. No hemos hecho ningún esfuerzo, estamos dando varias vueltas por aquí para encontrar el sitio, pues nada más. Pero todo muy bien, por lo demás todo muy bien. Hay un problema de señalización en este país, como sabéis, no solamente por las carreteras, sino también por las ciudades, que nadie resuelve nunca, y entonces pues estamos perdiendo el tiempo todo el tiempo porque no se señaliza bien nada, pues no pasa nada. Bueno, dicho lo cual, porque esto va de innovación, entonces hay que innovar mucho en las señales de las ciudades y del tráfico. Yo venía un poco a contar en qué situación, en qué momento procesal se encuentra este proyecto que está poniendo en marcha el Gobierno valenciano y que culminará cuando se apruebe la ley de creación de la Agencia Valenciana de Innovación. Este proyecto fundamentalmente parte de la constatación obvia de intentar transformar, mejorar, no cambiar, transformar, mejorar el modelo productivo de la Comunidad Valenciana. Sabéis que se ha hablado mucho tiempo en estos últimos años, mucho al respecto del cambio de modelo productivo. En realidad, hablar de cambio de modelo productivo lleva a la melancolía directamente. Las cosas cambian sobre lo que uno ya tiene y se transforman, naturalmente, pero sobre lo que uno ya tiene. Porque si no, podemos creer que el modelo productivo es algo que se puede cambiar de la noche a la mañana por decreto ley y simplemente haciendo que aparezcan sectores o actividades que no tenemos, que no existen, pero que podemos ser capaces de tener, ¿no? Y entonces parece que decir, bueno, frente a lo que ya tenemos, no nos gusta esto y ahora vamos a crear una cosa nueva. Bueno, esto no funciona así, ¿eh? Y junto a esa forma de pensar también están aquellos que proclaman y predican todos los días que necesitamos Silicon Valleys por todas partes, en todos los pueblos y ciudades del mundo mundial. Y claro, los fenómenos como el Silicon Valley se producen en algún lugar y en un momento determinado y por unas razones concretas que no necesariamente se pueden copiar o trasladar de un territorio a otro como si el territorio no importara. La industria, la actividad económica tiene memoria, tiene biografía, se ubica donde están las empresas y los trabajadores que han sido formados durante mucho tiempo en ciertas actividades y eso no es tan fácil cambiarlo por voluntad de nadie. Por tanto, dicho esto, lo que importa es ver de qué manera nosotros podemos hacer frente a una nueva etapa, ya que hemos perdido tantos años sin hacer absolutamente nada en materia de política industrial e innovación, si podemos intentar una nueva fase que nos ponga otra vez en el mapa de verdad, en el mapa de la innovación, de la actividad productiva, de lo que siempre hemos sido, pero, digamos, subiendo un escalón, haciendo un paso cualitativo en la buena dirección. Y ese es el objetivo fundamental. ¿Qué pretende la Agencia Valenciana de Innovación? Mejorar el modelo productivo valenciano. ¿Partiendo de qué? De lo que ya hacemos. ¿Y para qué? Para hacerlo mejor de lo que ya hacemos. A través de la innovación y, sobre todo, un elemento esencial que es lo que explica que exista la agencia, que es la movilización de todo el capital humano y el conocimiento disponible que tenemos en el territorio. Habréis oído muchas veces, en muchos foros, expresiones como la universidad está separada de la empresa, por una parte van los centros de investigación y los científicos y por otra parte van los sectores y la actividad productiva. Esto es frecuente en cualquier reunión que tengamos. Todo el mundo habla de eso. Pero nadie se ha planteado nunca ver si eso, primero, es verdad y luego, si es verdad, qué formas hay de solucionarlo.
Bueno, es verdad. Y formas de solucionarlo no ha habido ninguna hasta ahora porque nadie se ha ocupado de ello. Y entonces, claro, como nadie se ha ocupado de ello, exceptuando una cosa que a nosotros nos sitúa en primera línea en este caso con diferencia con el resto de España, que es en el hecho que tenemos una red de institutos tecnológicos que fueron precisamente el ejemplo de cómo conectar la actividad productiva con la empresa, con la tecnología y con los avances científicos. Ese fue un ejemplo evidente, palpable y que tuvo mucho éxito porque dio en el clavo. Se utilizó como elemento de transferencia de conocimientos de aquellos que los poseían hacia las actividades productivas nuestras. Y por eso nuestras actividades productivas, del calzado, del textil, en fin, de la alimentación, etcétera, sufrieron o resistieron por lo menos con bastante solvencia, por lo menos hasta finales de los años 90, que es cuando necesitábamos empezar a competir en un mundo que empezaba a globalizarse, ahora está globalizado, entonces empezaba a globalizarse, mejorando la calidad de nuestros productos, mejorando el diseño, mejorando la tecnología incorporada, mejorando las normas técnicas en los productos. Todo eso fue necesario, era imprescindible para acometer o para continuar en este camino de mejora del comportamiento de nuestro modelo productivo. Y nadie lo había hecho hasta entonces. Todo el mundo sabía que había que cumplir normas técnicas internacionales, pero ninguna empresa nuestra tenía posibilidad de acudir a un centro especializado para que esas normas técnicas fueran implantadas en sus líneas de producto. No lo teníamos. Y tampoco sabíamos cómo incorporar nuevas tecnologías que aparecían continuamente a nuestros procesos productivos y a nuestros productos tradicionales. Y cuando aparecieron institutos tecnológicos, esto fue posible. Y había que homologar productos, y había que hacer ensayos de análisis de laboratorio, y había que hacer ensayos mecánicos, físicos, químicos, había que hacer de todo. Y no hacíamos nada. Este fue nuestro primer problema, que se resolvió gracias a la red de institutos tecnológicos, que como nadie se ha ocupado de ellos durante 20 años, pues han resistido demostrando que eran necesarios, pero al mismo tiempo no han tenido una estrategia a largo plazo coordinada, sólida, que permitiera decir que después de esto vienen otras cosas y después de otras cosas vienen otras y que hay que estar en continuo movimiento para intentar mejorar nuestro sistema productivo. En esta tesitura aparece un tercer problema, o un segundo problema, como quieran verlo, que es este elemento que hemos comentado antes de desconexión del mundo científico y de las universidades y de los centros del CSIC que tenemos en la comunidad, que son muy potentes, están a muy alto nivel científico, pero que el sistema productivo no se ha enterado. ¿Todo el sistema productivo? No. Algunas empresas sí lo hacen, evidentemente, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque hay esa falta de conexión, de lenguaje, en fin, esto que los institutos tecnológicos lo tienen de serie, pues les falta a las universidades, les falta al CSIC, les falta a muchos centros de investigación. Todos están de acuerdo en que haría falta una mayor conexión. En Estados Unidos, ¿cómo se resuelve esto? Pagando. No tiene ningún misterio. Las universidades están abiertas a la actividad privada directamente, son como institutos tecnológicos, o sea, cualquier universidad privada. Ellos funcionan de otra manera, nosotros no. Somos europeos y funcionamos de otra. Bien, eso no quiere decir que estemos abocados al desastre. Quiere decir que tenemos que hacer otras cosas que no hacemos. Entonces, la Agencia de Innovación nace exactamente con esa finalidad, con trabajar no con las empresas, no con los institutos tecnológicos, no con la universidad, no con el CSIC, trabajar con todos a la vez. Introducir un sistema de incentivos que hagan que todos aquellos que piensan algo que pueda ser trasladable a la actividad productiva estén dentro del sistema, sean cómplices del sistema. De tal manera que el objetivo no es ya solo que nuestras empresas mejoren su comportamiento en el mercado, sino que a través de esa llegada del conocimiento de manera más intensiva podamos ir definiendo poco a poco nosotros mismos el futuro de lo que va a ser nuestros sectores principales. ¿Cómo vamos a alimentarnos en el futuro? ¿Cómo va a ser nuestra salud? ¿Cómo va a ser nuestro textil? ¿Cómo va a ser nuestro mobiliario, nuestro hábitat? Eso también nos toca a nosotros. Ya no es solo un problema de trasladar tecnologías que existan a los sectores que existen. Es también diseñar qué es lo que podemos ser más allá de que ahora produzcamos lo que produzcamos y lo hagamos de la manera en que lo hacemos. Por tanto, es un objetivo ambicioso, pero ya os anticipo que será el objetivo
de cualquier país, particularmente de España, en los próximos años. Y si no se dan cuenta de esto en el resto de España, pues mal lo tenemos. Y por tanto, este mensaje que yo doy hoy es un mensaje que lo vais a ver de inmediato, no creo que tarde muchos meses, en el resto de comunidades autónomas y del propio Estado. Porque si algo falla en España es que el sistema de innovación no funciona. Es decir, no es un problema de invertir más en I+D. Es un problema de invertir más en I+D, por supuesto. No digo que no sea cierto esto. Digo que no es solo un problema de invertir más en I+D. Es un problema de convertir la I+D+I también en un elemento fundamental para la competitividad de nuestras empresas. Y claro, ahí es donde fallamos. De manera que nos encontramos con universidades que tienen grandes, potentes grupos de investigación que llegan hasta donde llegan. Eso sí, todos acaban publicando un paper y son considerados como muy relevantes a nivel internacional. Somos el país que más ha crecido con diferencia de la Unión Europea en producción científica. Estamos en el puesto 10 mundial en producción científica. Es el único país que estamos en lugar digno. Demostrando que los incentivos funcionan perfectamente en España como en cualquier país. Si a los investigadores de las universidades o del CSIC se les promociona y sus ingresos dependen de la cantidad de publicaciones que hacen, pues publican. Bueno, no tiene ningún misterio. Igual que los demás. Pero claro, luego bajamos a indicadores más de otro nivel y empezamos a ver los fallos. Por ejemplo, nosotros necesitamos 300 artículos científicos de reconocido prestigio publicados en revistas para una patente. Mientras que Alemania está en 27, Francia en 60 y pico, en fin, estoy hablando de memoria, pero estamos a ese nivel. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la producción científica nuestra está muy bien, se publican en revistas internacionales de prestigio, tal, pero no generan productos claros que podamos trasladar al sistema productivo, concretando en una patente. Pero no hace falta hablar de patentes, hay que hablar solamente la evolución de nuestra balanza tecnológica para darnos cuenta de que somos dependientes por completo de la tecnología del exterior. De cada 80 euros, de cada 100 euros, 20 euros que exportamos, importamos 80. Pero además hay que ver las cifras de patentes generadas. Estamos en el 0,5 en este momento en el mundo. No se corresponde con nuestra realidad. Nada se corresponde con nuestra realidad. Es decir, hay un desajuste de fondo estructural entre la producción de conocimiento y la actividad productiva. Esto parece muy moderno, porque claro, aquí en Valencia, ¿por qué decimos estas cosas? Bueno, pues decimos, en fin, ya tampoco pasa nada, alguien tendría que decirlas. Y lo que está claro es que si nosotros somos capaces, en los próximos años, de introducir los incentivos bien elaborados, para que todos aquellos que producen conocimiento puedan estar de algún modo relacionados directa o indirectamente con la actividad productiva, y si nuestras empresas pierden ese miedo porque tendrán incentivos para acercarse al conocimiento allá donde esté, no solo para aplicar tecnologías que ya existen, sino para generar nuevas tecnologías, para generar nuevo conocimiento, yo creo que vamos a estar mucho mejor en los próximos años. Pero claro, todo eso requiere una estrategia a largo plazo. Una estrategia al menos. Es decir, porque hasta ahora estrategia, lo que se dice estrategia, no ha habido ninguna, como es obvio, público y notorio, no voy a yo a desvelar nada aquí. ¿Cuál es nuestro problema fundamental? Nuestro problema fundamental, no sé si esto funcionará, pero sí, porque nunca funciona cuando se dice que funciona, a no ser que esté encendido esto, como nunca funciona, o sea que no. Porque no estaba encendido. Correcto. ¿Cómo resumimos el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos del modelo productivo? Pues el problema que tenemos, ahí lo tienen, no hay más. Podemos buscar más cosas y más información, todo lo que esté bien. Pero al final, todo se resume en lo mismo. Nuestra productividad está en 55.000 euros, eso da para pagar unos salarios medios que no llega a 20.000 y una renta per cápita que no llega a 20.000. Este es el problema. Por tanto, todo lo que no sea elevar la columna de la izquierda, mal, vamos por mal camino. No va a funcionar. ¿Y cómo es que los sueldos y salarios pueden crecer? No es un problema del mercado de trabajo, pues ya les digo yo aquí ahora, y en público y en privado, lo diré siempre, no depende del mercado de trabajo. La capacidad que las empresas tienen de pagar a sus trabajadores depende de la productividad que tengan en la empresa.
Es verdad que después hay mucho margen para ser más desigual o menos desigual, de acuerdo, pero en términos de límites y en términos de largo plazo, la calidad en el trabajo depende de la calidad de la empresa, es decir, de la estrategia competitiva de la empresa. Si la empresa tiene un comportamiento, un valor añadido en el mercado, compite a través del valor añadido, es decir, de la innovación en el mercado, pues la empresa puede pagar mayores salarios. ¿Después lo podrá hacer o no? Muy bien, es su problema. Ya les digo que tampoco lo puede hacer, porque cuanto más innovación, cuanto más innovadora sea la estrategia de la empresa, más recursos humanos necesita, más cualificados deben estar esos recursos humanos y, por tanto, ya no vale decir un contrato basura. Contratos basura no existen. No existen en empresas altamente innovadoras. Entre otras cosas, porque necesitan trabajadores de conocimiento. Y los trabajadores de conocimiento no son iguales. Necesitan ser retenidos. Retenidos. Y eso significa que los salarios, la calidad en el trabajo, cuanto más innovadoras sean las empresas, más posibilidades hay que tengamos mayor calidad en el trabajo. Y los salarios sean mayores. Y también nuestra renta per cápita. ¿Por qué? Porque la renta per cápita no es sino el reflejo claro, directo y sin intermediarios de qué valor añadido producimos por parte de nuestras empresas. Y como resulta que la posibilidad de tener una renta per cápita alta depende de cuántas empresas tiene uno, de qué tamaño tienen y de qué producen y cómo lo producen, es decir, cuánto valor añadido generan, pues blanco y en botella. O usted tiene muchas empresas y de alto valor añadido o tendrá renta per cápita baja. Se ponga como se ponga. Sea el mercado de trabajo el que sea. Es muy fácil entender que si uno mira y compara diferentes territorios se da cuenta enseguida de que en los territorios donde más renta per cápita hay, claramente es porque sus productividades son mucho mayores. Sea el País Vasco, sea la Unión Europea de los 15 o sea quien sea. Es decir, una productividad por trabajador regional, un valor añadido por trabajador medio mayor, implica mayores salarios medios y mayores renta per cápita. Eso está inventado, no hace falta inventar nada. Y nótese que el mercado de trabajo en el País Vasco es igual que el nuestro. Funciona con los mismos mecanismos. ¿Y por qué ellos tienen un salario medio de 27.000 euros y nosotros de 20.000? No llega. Habrá otra razón. ¿O eso es un problema del mercado de trabajo? O sea, ¿los contratos basura lo explica el mercado de trabajo o lo explica el que las empresas les da igual el trabajador que empleen? Pues esto es lo que ocurre, que les da igual. Mientras que si las empresas tienen estrategias innovadoras no les da igual. Necesitan tener trabajadores aliados, necesitan tener trabajadores implicados en la empresa, necesitan tener trabajadores con conocimiento incorporado. Este es el asunto. Y por eso países del norte de Europa tienen salarios mucho más altos que nosotros, pero es porque sus productividades son mucho más altas también. Es decir, compiten en el mercado a través del valor añadido, no a través de salarios bajos y precios bajos como solemos hacer en España durante mucho tiempo. Por tanto, la cuestión es muy simple. Esto es el círculo que hay que romper. Y hay que romperlo por donde podamos romperlo, que es por la parte superior. Si la productividad es baja, se explican salarios bajos y explican rentas per cápita bajas, y dificultades presupuestarias, porque no hay que olvidar que el presupuesto público también depende de la productividad de las empresas. Es que a veces se olvida y se cree uno que está en un lugar donde el dinero cae del cielo y luego va y uno lo reparte. No, aquí no cae del cielo nada. Aquí hay unas empresas que tienen un valor añadido, gracias a lo cual se cobran unos impuestos y gracias a lo cual usted tiene un presupuesto para financiar actividades de todo tipo, incluidas las sociales. Por tanto, es poco serio plantearse alternativas ideológicas sobre una base que no crece. Ya sé que son cosas de muy sentido común y que vosotros lo tenéis todo claro esto, pero aquí como me toca repetirlo muchas veces, porque en España el sentido común no existe o está muy bajo de nivel, pues yo lo repetiré tantas veces como sea necesario a ver si alguien me escucha alguna vez. Y en los debates de televisión, en lugar de hablar de las tonterías al respecto del mercado de trabajo, se habla de lo que importa, que es cuántas empresas tenemos y cómo compiten esas empresas. Este es el problema fundamental. Si nosotros conseguimos aumentar la productividad, aumentaremos la renta per cápita y aumentaremos los salarios. Y el problema de la calidad del trabajo mejorará, sea cual sea el funcionamiento del mercado de trabajo. Insisto de nuevo.
Alguien me puede decir con toda razón, bueno, pero las vías para aumentar el valor añadido no solo es la innovación, y lleva toda la razón. Por ejemplo, una vía para aumentar mucho valor añadido es conseguir inversiones de empresas foráneas o no, que tengan un capital intensivo muy fuerte, es decir, que utilicen mucho capital por trabajador. Las empresas que tienen mucho capital por trabajador, eso lo vemos, por ejemplo, si comparamos la productividad de la industria cerámica, que necesita una fuerte inversión en capital y equipamiento, con el calzado, vemos enseguida que la productividad de la industria es mucho mayor que la del calzado. ¿Por qué? Porque ahí está retribuyendo el capital, es decir, hay mucho capital incorporado y por tanto necesitan un valor añadido para retribuir ese capital, que es muy potente. Y por tanto los sectores intensivos en capital tienen un valor añadido mayor, siempre. Una eléctrica tiene un valor añadido importantísimo, una productividad media en torno a 300.000 euros, que es una barbaridad, ¿eh? Sin embargo, nosotros en el calzado estamos en torno a 35.000, 40.000, mueble lo mismo, textil. ¿Por qué? Porque son sectores intensivos poco intensivos en capital. Otra forma de tener un valor añadido elevado es teniendo empresas grandes. Pero nosotros no tenemos empresas grandes. Cuando uno tiene empresas grandes, pues las empresas grandes lo que hacen es crear muchas economías de escala y hacen que sus costes medios se reduzcan porque su productividad es muy elevada. Pero claro, eso se puede hacer con empresas que tengan un fuerte componente estandarizado, es decir, con productos que sea muy fácil de mecanizar y que gracias a las economías de escala consigan altas productividades, pero tampoco tenemos. Y por tanto, ¿qué queda? Queda la única vía que podemos afrontar realistamente hablando, en términos realistas, que es la de utilizar la innovación, es decir, utilizar el capital humano, los conocimientos, la inteligencia para que las empresas, a través de la innovación, incorporando la innovación en sus productos, en sus procesos productivos, en su organización, y además incorporando esa innovación en toda la cadena del valor, no solo en el producto concreto, sino en toda su cadena de valor, proveedores, clientes, distribución, etcétera, podemos conseguir que la productividad sea mucho más alta de la que tenemos. De hecho, si muchos estáis en el mundo académico, habréis visto muchos estudios en donde queda claro y constatado desde hace mucho tiempo que las diferencias de productividad entre empresas que pertenecen a un mismo sector pueden ser del doble. Es lo que ocurre con Inditex, por ejemplo, respecto a sus socios, a sus colegas del sector textil. Es lo que ocurre con Mercadona frente a muchos del sector privado de distribución alimentaria. Y es lo que ocurre con IKEA respecto a los productores de muebles. Es decir, es posible tener una productividad alta a pesar de pertenecer a un sector, una actividad que no tiene demasiada intensidad de capital. Pero resulta que a través de la innovación consigue un salto cuantitativo muy importante, de manera que la diferencia de productividad de dos empresas que pertenecen a una misma actividad son tan elevadas que, vamos, nos muestran el camino, ¿eh? Entonces, el problema no es solo tener más sectores altamente intensivos en capital o de alto contenido tecnológico, que no tenemos y que nos gustaría tener, pero no tenemos. No es solo ese el problema es que dentro de los sectores que ya tenemos es posible aumentar mucho el valor añadido y mediante la innovación. Y si eso es así, pues la cosa está bastante clara. Es decir, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es utilizar o trabajar con nuestras empresas y con nuestros sectores para que, uniendo el esfuerzo de todo el sistema de innovación que tenemos en esta comunidad, que es bastante potente, más potente que sus propias actividades empresariales, se impliquen en ese proceso. Y si conseguimos eso, nuestras empresas darán un salto, no solo cuantitativo, también cualitativo. Y eso hará posible que haya empresas más grandes, más empresas y posibilidades reales de crear nuevas actividades de algo que ya parte o bien de actividades económicas que tenemos o de stock científico que tenemos también. Es decir, el mecanismo de emprendedurismo cobra un sentido muy concreto, que es nuevos emprendedores siempre, pero son prioritarios aquellos nuevos emprendedores cuyas raíces están o bien en una actividad de toda la vida que producimos aquí, o bien
en un conocimiento que tenemos muy potente, del cual no se está sacando resultados económicos ningunos. Es decir, está arraigado ahí, en esas variables. Porque todo lo demás es totalmente aleatorio. Cualquiera efectivamente puede ser innovador, cualquiera puede crear una empresa nueva, cualquiera puede crear aplicaciones de móviles o de lo que sea, cualquiera, no hay ningún problema. Y bienvenidas sean, y todo estupendo. Pero nuestro problema prioritario es conseguir que esas nuevas actividades, nueva emprendeduría surja relacionado bien con el conocimiento que tenemos, a través de spin-off y de muchas otras cosas, como con las actividades productivas que tenemos. Es decir, una aplicación, por ejemplo, que solucione el problema de trazabilidad en toda la cadena de valor de la industria alimentaria, está muy bien. Investigaciones de biotecnología relacionadas con tratamientos, ensayos clínicos, etcétera, que nuestros hospitales necesitan y que compran, está muy bien. La elaboración de prótesis, todo aquello que la Administración compra, que va a ser uno de los programas estrella de la agencia, la compra pública de innovación, pues necesitamos que empiece a haber una nueva oleada de actividad empresarial que empiece a poner sobre la mesa nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos servicios que hagan que la propia demanda pública cambie, es decir, que mejore la asistencia sanitaria o escolar, etcétera, y además creemos empresas nuevas porque existe esa necesidad que hemos detectado y que ahora vamos a intentar utilizar a través del mecanismo de compra pública. Pero si lo trasladan al sector privado es exactamente lo mismo. Las grandes empresas que operan aquí o que están domiciliadas aquí también compran a sus proveedores. Y muchos de sus proveedores se han hecho grandes porque han sido proveedores de grandes empresas. Bueno, las empresas grandes también tienen que entender que el proceso de innovación que va a desarrollarse a través de toda la cadena de su valor, dirigido a proveedores, pues necesitan empresas que sean a sí mismo innovadoras. Y si esas empresas que se van a convertir en sí mismo innovadoras porque tienen un cliente potencial seguro, nosotros les ayudamos, pues miel sobre hojuelas. Pero claro, para que todo eso ocurra, tiene que haber una entidad que coordine todas esas actividades, que trabaje desde el principio con todo el sistema de innovación. No puede haber una empresa del textil que no tenga al lado un Instituto Tecnológico del Textil, un centro de investigación del CSIC especializado en esas materias o en materias colaterales. Muchas veces la nanotecnología tiene mucho más que ver con el textil que otras tecnologías que nos parecen más simples y muchas otras cosas. ¿Cómo nos vayamos a vestir en el futuro? Aquí tenemos el ejemplo de los textiles técnicos, que tardamos 15 años en que saliera, pero salió algo. Bueno, pues es un ejemplo más de qué ocurrirá, qué puede ocurrir. ¿Cómo serán los tejidos del futuro? Pues oiga, parece que todo lo tenemos claro ahora, pero no lo tenemos claro. Hay muchas cosas que se van a hacer conforme se van desarrollando otras tecnologías colaterales que van a afectar al propio comportamiento de los tejidos. ¿Y qué va a pasar con la digitalización de los procesos, con la industria 4.0? Vamos a esperar a que los inventen, bueno, los alemanes ya lo han inventado, ya están trabajando en ello. Vamos a esperar a que sean accesibles en el mercado para empezar a trabajar. No, nosotros vamos a entrar a saco, entre comillas, en la industria 4.0 desde el principio, porque el proceso de digitalización es imparable. Y como es imparable, y además mejora la productividad notablemente, no vamos a estar esperando a que eso ocurra. Vamos a trabajar con nuestras empresas y con nuestros científicos y nuestros tecnólogos para que ese desarrollo de esta nueva industria, esta nueva revolución industrial, estemos en cabeza, no los últimos de la cola. Y además vamos a crear un conjunto de programas que tienen que ver con la conexión entre los focos de conocimiento y las empresas para estimularlos. Es decir, que allá donde haya un fallo del sistema de innovación, la agencia aparecerá. Por eso la agencia no va a sustituir a nadie, no está digamos, solapándose a ningún organismo, a ningún lugar. No, la agencia lo único que va a hacer es solucionar los problemas que nadie soluciona. Y que se resume en una cosa muy concreta, es, ¿llega el conocimiento que tenemos bien a nuestra actividad productiva? No, ¿por qué? Y cuando
veamos el porqué, aplicamos un programa. Por ejemplo, nos reunimos durante mucho tiempo con las oficinas de transferencia de tecnología de las universidades. ¿Qué conclusión sacaron las oficinas de transferencia y con nosotros trabajando? Bueno, había varios problemas para llegar a las empresas. Hay algunos que dependen del propio funcionamiento de la universidad, en fin, no vamos a entrar. Pero hay algunos muy obvios. Un grupo de investigación lleva adelante un desarrollo de una investigación concreta, de una tecnología nueva, de lo que sea. Y hasta ahí recibe financiación de fondos europeos o del Ministerio, del IBACE o de quien sea. Muy bien, ya lo tenemos. ¿Y ahora qué? No podemos hacer el prototipo porque, claro, ahí no hay financiación. Bueno, pues si no hay financiación, entonces ¿qué hacemos? Pues nada, publicaremos un paper, que es lo que sabemos hacer, publicar papers. Todo el día publicando papers estamos. Muy bien. La empresa, naturalmente, como no ve prototipo ni ve qué le puede interesar a ella, ni se acerca. ¿Para qué? No, es que han hecho una investigación. Muy bien, pues una investigación muy bonita, muy interesante. ¿Eso cómo se come? ¿Eso yo cómo lo aplico? ¿Eso qué es? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es la tecnología? Esto le llaman ellos el Valle de la Muerte, que es una forma de llamarle muy interesante. Pues es que es así. Bueno, pues la agencia financiaría esa fase. La va a financiar con toda seguridad. ¿Por qué? Pues porque si no hay eso, no hay empresa después, al final del camino. Y por tanto falla todo el esfuerzo investigador de conocimiento, se queda en el aire, no sirve para nada. No sirve para nada, sirve para los investigadores que publican un paper, ya lo sabemos, pero no sirve para la empresa. Bueno, eso no puede pasar. Igual que no puede pasar que entremos en la tecnología de la 4.0 y que enseguida las empresas se vuelvan al mercado de trabajo y digan, ¿y dónde están los ingenieros que saben de 4.0? Y no haya ninguno. Nosotros vamos a formar a los ingenieros 4.0. Fíjense qué simple es. Y las empresas que no tengan dimensión para entrar en esta dinámica de proceso, les ayudaremos a que tengan personal técnico innovador que sean capaces de trasladar la cultura de la innovación y que sepan las ventajas que puede tener el estar dentro de un sistema de innovación y competir de otra manera como lo hacen. Y les vamos a ayudar con programas concretos, eficaces y con impacto real. ¿Y por qué digo todo esto de eficaces y con impacto real? Porque de poco sirve diseñar, y ustedes lo saben de sobra, diseñar excelentes instrumentos, incluso tener un presupuesto magnífico, si después operativamente no funciona, si la gente no se lo cree, si fallas en la ejecución de los programas. Por eso es muy importante y hemos dedicado mucho tiempo durante todo el tiempo que se ha creado el Consejo Valenciano de Innovación a hablar y a reunir en grupos de trabajo a tanta gente que vienen del mundo científico, del mundo de la tecnología, de todas partes, con las empresas, para que empecemos a tejer esa serie de nudos que nos permitan averiguar dónde falla cada uno para poder introducir elementos de incentivación. Este es el objetivo central de la agencia. Hay muchas diapositivas ahí, pero no voy a explicar ninguna. Yo creo que se ha entendido bien el concepto general. Lo que se trata en definitiva, podemos ahora comentar lo que quieran, es de dar un salto cualitativo a la política industrial y de innovación en España. Y lo vamos a hacer desde aquí, de Valencia. Si nos dejan. Todos, si nos dejan, lo haremos. ¿Y eso qué va a significar? Eso va a significar una nueva forma de entender las relaciones de la Administración con las empresas, de tal manera que todos juntos van a ir en la misma dirección para lograr que lo que era un círculo vicioso que nos lleva a la melancolía, nuestra renta per cápita está ya 12 puntos por debajo de la media española, o sea, jamás hubiera pensado que esto hubiera podido pasar, pues que ocurra lo contrario, que empecemos a empezar a dirigir el proceso, o por lo menos a estar en cabeza del proceso y ir empezando a mover nuestras actividades llamadas, entre comillas, tradicionales, hacia momentos, digamos, o hacia comportamientos mucho más competitivos en el sentido de innovadores y conseguir, por tanto, aumentos de valor añadido notables y, por tanto, mejora de la calidad del trabajo y del empleo. Este punto de vista que les comento tiene muchas dificultades. Es decir, para empezar, es imposible hacerlo sin una institución que se ocupe exactamente de ello. O sea, aquí no vale la creación de un ente que está en una consellería o en otra consellería
que se va a dedicar a promover la innovación en las empresas. Ya no sirve eso. Eso es importantísimo todavía para las empresas y, por supuesto, eso debe mantenerse. Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que si alguien se ocupa de mover el sistema de innovación se moverá. Si alguien no se ocupa del sistema de innovación, las universidades seguirán teniendo su propia estrategia, los centros del CSIC seguirán teniendo su propia estrategia, los institutos tecnológicos seguirán teniendo su propia estrategia y las empresas irán por libre pillando lo que puedan de donde puedan. Es así de simple. Y, por tanto, la justificación de la agencia está en que hay que dar una solución nueva a un problema nuevo. Y el problema nuevo es que el sistema de innovación funcione. Y en ese contexto es en lo que estamos trabajando en este momento. En la fase en que estamos ahora es en el diseño de los programas que van a convertirse en la punta de lanza de ese elemento, ¿no? Es decir, cómo vamos a hacer para que, siendo al final todo, pudiendo decir que al final uno lo resume mucho y al final son programas de I+D innovación como todos, o sea, claro, evidentemente. Si uno le quita todo lo que estaba diciendo yo ahora, al final, ¿qué va a hacer la Agencia de Innovación? Pues I+D+I, sí. No I+D+I, apoyará a la I+D+I, sobre todo a la I pequeña, ¿no? Pero claro, eso no es novedoso, lo novedoso es por qué se va a apoyar y de qué manera se va a apoyar. Y esto es lo que explica y justifica que deba existir una agencia de innovación en los próximos años. Para acabar diré que la condición, además de este tema conceptual, hay un tema mucho más o igual de serio que este, en términos, si quieren, formales, que es que la agencia tiene el consenso de todo el sistema de innovación, ya. Todas las universidades, todos los centros del CSIC, en la Comunidad Valenciana, todos los institutos tecnológicos, todas las empresas representadas por sus instituciones empresariales y todos los sindicatos han acordado unánimemente que esta estrategia es la que hay que seguir. Por tanto, ese tema está resuelto. El siguiente tema que hay que resolver es la unanimidad política, que debería ser sin excusas y sin discusión. Y después de la unanimidad política, hay algunas condiciones que debe cumplir esa agencia que están en la ley y que tienen que ver con tres aspectos fundamentales. El consenso, ya lo he dicho, esencial. Sin consenso de dónde nos dirigimos todos, en qué dirección vamos, no hay nada que hacer, porque vamos a estar discutiendo, como siempre, entre nosotros sin aclarar nada. Por lo tanto, eso está claro y eso es esencial y ya se ha hecho. Pero luego viene el asunto de la estabilidad. Vaya, me ha tocado. El asunto de la estabilidad. Es decir, ¿cómo garantizamos que esto sea, digamos, no a corto plazo o que dependa del albur de los diferentes gobiernos de turno conforme vayan modificando el ciclo electoral? Bueno, pues muy sencillo. El responsable o la responsable de la agencia debe ser nombrada por 2/3 de las Cortes. De manera que aquí no caben discusiones. Es decir, nada de mayorías absolutas, ni de nos ponemos de acuerdo y nombramos a este o a esta. No. Aquí es 2/3 de las Cortes deben elegir al responsable de esa agencia. Y además el periodo será para 5 años, para que quede claro que estamos hablando del largo plazo y fuera del ciclo electoral. Y además esa agencia dependerá de la Presidencia de la Generalitat, sea quien sea la Presidencia de la Generalitat, y no habrá nada más de intermediarios. La Presidencia de la Generalitat y el profesional o la profesional que esté al frente de la agencia. Y no hay más. En el comité de dirección, naturalmente, estará la administración, los sindicatos, los empresarios, claro, naturalmente. Pero en el ámbito institucional será una dependencia directa del presidente del Gobierno en cada momento, no de ninguna consellería, ningún ente. Tal. Entre otras cosas porque, como acabo de explicar, la agencia tiene que tener un carácter transversal y totalmente jerárquicamente superior. Segunda condición. Y la tercera condición, pues no sé cuál era. Estabilidad, consenso y no sé qué más he dicho. Ah, sí. Y permanencia, o sea, es decir, a largo plazo. Es decir, que no dependa de los cambios políticos frecuentes que se puedan producir y que al menos se exija un consenso cualificado para elegir a sus dirigentes. Entonces, con todo eso, creo que será suficiente como para que, si damos el paso,
al menos tengamos una institución que sea capaz de enfrentarse a esta situación que durante mucho tiempo no nos hemos enfrentado, pero con armas, digamos, bien diseñadas y potentes para conseguir los efectos que pensábamos. Eso es lo que tengo que decir y si queréis ahora que comentemos al respecto, pues hablamos lo que queráis. Gracias.